¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlota Serrapio y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de psicología y autoconocimiento. Si quieres saber un poquito más sobre ti, sobre tu mente y sobre si realmente estás gestionando bien la vida que quieres, quédate. Empezamos. Hace tiempo me dijiste que te gustaría que te contara mi historia con la ansiedad porque quizás te ayudaría a sentir que no eres un bicho raro y a ver y a sentir también que esto es algo que se puede superar. Hoy es mi cumpleaños y por ello creo que es el mejor día para contártelo. No sé muy bien por dónde empezar. Podría hablar solo del momento en el que sufrí la crisis fuerte, que fue en el año 2012 y duró hasta el año 2013, o sea, fue un año en total, pero me quedaría corta, así que vamos a ir un poquito más atrás. Yo soy y fui siempre una niña nerviosa, tímida y vergonzosa. Todos los cambios me estresaban, me agobiaban y cuando me hablaban mal o juzgaban algo que había hecho o dicho en el cole, por ejemplo, porque no lo había hecho bien o no lo entendía, me sentía muy mal. Además, todas estas sensaciones me frustraban muchísimo y hacían que volcara todo mi malestar sobre mi familia, lo que ocasionaba muchísimas discusiones. Era incapaz de expresar mis sentimientos, mi ansiedad y mis nervios. Los sacaba enfadándome y llorando. Y esto de llorar es maravilloso. Era una niña y sigo siendo una mujer que llora mucho y eso me ayuda a limpiar y a purgar ese gran malestar. Así que por lo menos pues no me lo guardaba dentro, ¿no? Lo sacaba de este modo. Este análisis soy capaz de hacerlo ahora mismo. Obviamente de niña yo no sabía que tenía ansiedad. Sí, sabía que me daban vergüenza muchas cosas, que era muy insegura, pero no que eso que yo sentía era ansiedad. Además recuerdo, y esto creo que se lo conté solo a mis padres y puede que ni lo recuerden, que tenía un pensamiento muy recurrente en mi cabeza. Y era el siguiente: me voy a morir joven. Siempre pensaba eso. Es un pensamiento horroroso para una niña. Pero hoy sé que eso no era más que ansiedad. No recuerdo lo que sentía, pero quizás cuando surgía ese pensamiento yo antes había tenido pues malas sensaciones físicas como falta de aire, presión en el pecho, rigidez muscular, ¿no? Es decir, probablemente esa sensación como que de que me muero, ¿no? Por eso yo decía que me iba a morir joven. Así que como puedes ver, la ansiedad me acompaña desde muy pequeñita. Y esto todo te lo estoy hablando de que yo lo recuerdo desde los 6 años de edad, más o menos. Mi ansiedad y mi timidez me impedían apuntarme a cosas nuevas, hacer actividades diferentes, como jugar a las cartas, por ejemplo, por miedo a no saber y a quedar mal. Yo sé que es algo absurdo, algo que quizás pienses que es absurdo o no, porque a lo mejor también lo has vivido así, ¿no? O lo sentiste y lo sientes alguna vez así, pero este freno, ¿no? Ese miedo a apuntarme y a hacer cosas diferentes o a simplemente jugar, por ejemplo, con amigos, es algo que me lastró mucho. Recuerdo el drama que fue que yo me apuntara a alguna actividad extraescolar. Mis padres me dieron a escoger, querían que hiciera deporte, creían que iba a ser bueno para mí y me dieron opciones. Finalmente decidí apuntarme a baloncesto, pero costó muchísimo debido a mis miedos, ¿no? Eso fue un drama. Finalmente entré, estuve varios años, me gustó mucho, disfruté y obviamente también lloré, también lo pasé mal por presiones de los entrenadores, ¿no? Y por ello mismo decidí marcharme, pero vaya, yo no quería ser ninguna profesional y dije hasta aquí, ya está, yo me lo pasé bien y punto, ¿no? Sin duda compensó haber jugado al baloncesto, me sentí bien, tuve compañeras estupendas que me aceptaban tal y como era y además me ayudaban mucho con mi timidez, porque yo ahí a veces estaba como en una esquinita y ellas venían y me sacaban, ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy bonita en la que aprendí mucho también. Y así iba pasando mi historia de miedos hasta que de repente llego a la universidad. Ahí me transformo y mi timidez desaparece por completo y me voy al otro polo, a la máxima extroversión. Viví mi vida universitaria al máximo y me lo pasé genial, pero vamos, genial, ¿no? Conocí a muchísima gente, tenía grupos de amigos sólidos, ¿no? Y me sentía totalmente libre. Los primeros años fueron de carrera fueron más bien de diversión que de estudio. Pero vaya, no salí ni tan mal, ¿no? Nunca repetí cursos, siempre fui a curso por año. Y te cuento esto porque mucho era sincero, sí, o sea, conocía a la Carlota libre, ¿no? A la Carlota que se expresaba como le daba la gana y que vivía como le daba la gana, ¿no? Sin ataduras. Pero por otro lado, también había disfraz, ¿no? También yo era diferente, era un traje, ¿no? Que yo me había creado, porque realmente mi timidez desaparecía, que va, es imposible, ¿no? Es algo que me acompaña, se puede pulir mucho, pero bueno,
fue muy drástico, ¿no? Entonces experimenté esa otra parte de mí, esa Carlota extravertida o extrovertida, y vaya, está genial conocerla, ¿no? Me aporta también muchas cosas. Y a partir de tercero de carrera y hasta quinto, porque hice licenciatura, me centré en mi carrera y me gustó muchísimo. Y yo tenía una meta, pero una meta planteada desde el inicio de la carrera, que no tenía ni idea de qué iba a ser ni cómo iba a ser la vida después, que era simplemente al acabar estudiar, preparar el PIR, sacar la plaza y trabajar en el ámbito hospitalario. Así que al terminar, en junio del 2012, me apunté a la Academia de Preparación del Examen PIR. Me encerré, no salía apenas de casa, no hablaba con nadie. De hecho, la mayoría de mis amigos y de mis compañeros se habían ido a sus casas ya porque habían acabado las carreras, entonces habían ido de Santiago. Pero yo me quedé allí, me quedé con una amiga que no era psicóloga, pero estábamos en el mismo punto. Y entonces, bueno, pues con ella muy bien, menos mal, ¿no? Pero estaba sola, ¿no? Y yo no la aprovechaba tampoco porque, ya te digo, solo era estudiar y nada más. Entonces, eso, no salía de casa, solo estudiaba y estudiaba. El examen era en enero del 2013 y yo quería sacar la plaza, es decir, había 6 meses tan solo para prepararla y la competición para una plaza era altísima. Y era probable que yo no sacara esa plaza. Evidentemente, o no evidentemente, porque la puedes sacar, pero bueno, no me gustaba tanto estudiar como para sacar la plaza a la primera, ¿no? Efectivamente no la saqué y me desmoroné. A mí no me gusta, como te digo, estudiar de esa forma. Me encanta aprender, me encanta saber más, pero no chapar, ¿no? Como quien dice, para un examen tipo test. No me motivaba en absoluto. Pero bueno, no saqué plaza, me vine abajo, pero yo seguía con mi idea de hacer el PIR y de ser PIR, así que me volví a apuntar a la academia para continuar con la formación. Ya desde el primer mes no pude más. Mi ansiedad se desbordaba, no lograba concentrarme, me angustiaba, lloraba y empezó el peor de mis síntomas, ¿no? La peor de mi sintomatología, que fue mi intestino. Mis tripas hablaban, literalmente. Hacían un ruido hueco que se oía afuera, como cuando te suenan las tripas porque tienes hambre, pues muchísimo más fuerte, ¿no? Y era muy, muy vergonzoso. Recuerdo un día que estaba en la academia. El aula de ese día era una sala más pequeña, nos cambiaban de aula, y estábamos más apretados y no teníamos libertad de movimiento. Yo ya empecé a angustiarme nada más entrar y mis tripas empezaron a rugir. Salí varias veces, tuve que levantar al resto de compañeros para salir, hasta que no pude más y me fui de clase. Ese fue el último día que fui a la academia. Sentía mucha agorafobia ya hasta que ese miedo a perder el control, ¿no? En medio de un grupo me angustiaba mucho en ese tipo de situaciones y sobre todo por esa vergüenza que pasaba con el intestino, ¿no? Entonces no podía salir de casa, llamé a mis padres, me dijeron que volviera, yo estaba en Santiago aquellas, como te digo, y que no pasaba nada, ¿no? Que dejara todo y punto. Había perdido en esa época 10 kilos de peso. Yo tenía un peso normal en ese momento porque había ganado previamente peso también por la vida desordenada, de excesos, de fiesta, y a la vez en la última época de estudios también yo me desahogaba comiendo, ¿no? En mi ansiedad. Pero a causa del dolor de estómago yo no podía comer más que pescado cocido, zanahoria y patata cocida. O sea, recuerdo que esa era mi comida y ya, ¿no? Mi estómago no me toleraba nada más. Así que la pérdida de peso fue muy, muy grande, ¿no? Al volver a casa, pues eso, acudí a terapia, me hicieron pruebas y me diagnosticaron a terapia psicológica por un lado y luego por el otro, pues eso, me hicieron las pruebas y me diagnosticaron intestino irritable. Es una enfermedad psicosomática, ¿no? No encontraron intolerancias, no encontraron ningún problema físico, entonces pues era más bien mental, ¿no? Era causado por mi ansiedad. Me dieron medicación, pero realmente esa medicación me hizo peor, dejé de tomarla y fui poco a poco recuperando mi vida. Haciendo deporte, enfrentándome a situaciones sociales o lugares tan complicadas para mí como la cola de un supermercado o un cine y un teatro, ¿no? Mis estrategias eran pues ir a la cola cuando hubiera un máximo de una persona, seleccionar un asiento en el cine o en el teatro que estuviera en una esquina para yo poder escapar, y esto al día de hoy pues lo sigo haciendo, la verdad, ¿no? Me siento más segura
de este modo, pero vamos, que si hoy por hoy, si un día me tocara en el medio, no pasaría nada, ya me ha pasado más veces y no me entra el pánico, ¿no? Pero en aquella época me entraba el pánico. De hecho, mientras yo estaba así en casa, que me empezaba a sentir un poquito mejor, mis ataques de ansiedad eran frecuentes. Tuve uno muy muy fuerte que ya os conté alguna vez en un post y bueno, o sea, lo pasaba tremendamente mal, ¿no? Y todo esto pasó por mi hiperexigencia, por mi miedo a no lograr lo que quería, ¿no? Unido a que tenía objetivos equivocados. Yo no quería preparar el PIR, no me gustaba ese modo de estudiar, yo lo único que deseaba era ayudar a la gente a sentirse mejor por medio de mi profesión. Pero había otros medios u otras maneras para lograrlo, ¿no? Y esa no era la única salida. Quizás la que a la larga te podía dar o te puede dar más estabilidad, pero no era mi camino. Para otras personas sí, para mí ese no era. Entonces, al librarme de esta carga y darme cuenta que de mi objetivo, me pude enfocar y convertirme en quien soy ahora. Pero mi carácter, mis ideas rígidas y mis miedos me llevaron a meterme en ese callejón sin salida. Pero no todo nuestro carácter es un lastre para nosotros, sino que tenemos que ver y encontrar las fortalezas de que también nos pueden dar o sea, lo que vemos como un problema, en este caso mi personalidad más hiperexigente, ¿no? O mis ideas más exigentes a este nivel, que en ese momento se convirtieron en un problema, también se convirtieron en un gran aliado para mí. Entonces ese polo positivo también tenemos que tenerlo claro. ¿Y por qué digo que mi carácter exigente también me ayudó mucho? Pues me ayudó a superarme. Cuando estaba en el peor momento de mi ansiedad, con un brote monumental de crisis de intestino irritable, me dije que tenía que trabajar, que si no estudiaba ya estaba bien, pues punto, pero que tenía que hacer algo. Así que me apunté a una entrevista de trabajo para ser comercial. La entrevista fue un desastre, conseguí el trabajo porque era algo que daban a todo el mundo, pero la persona que me hizo la entrevista apenas me miraba, solo miraba para el papel y menos mal, ¿no? Porque yo tenía la posición ideal para que no te cojan en ningún puesto de trabajo, ¿no? El cuerpo encorvado, manos debajo de los muslos y hacía movimientos laterales porque el estómago me dolía muchísimo. Así fue mi entrevista. Cuando veía que levantaba la mirada el entrevistador, pues parecía que me erguía un poco, ¿no? Pero con muchísimo esfuerzo. Me dieron el puesto, porque eso, se lo daban a todo el mundo, ¿no? Y ese mismo día salí a recorrer la ciudad y llamar a puerta fría a portales y a puertas, a viviendas, para vender luz. Vamos, un trabajo ideal, a mí no me gusta nada. Y me asignaron a un compañero con el que me llevé bien desde el principio y que me hizo muy fácil todo, ¿no? Le dije cómo estaba, la ansiedad que tenía, lo entendía, entonces fue muy, muy, muy fácil. Y ahí estuve 6 meses y todas y cada una de las mañanas de esos 6 meses fueron terroríficas por el estómago. Me tenía que ausentar de la reunión de la mañana cada 2 por 3, por el dolor, volver, salir, volver, pero vamos, yo acabé mi contrato. Y una vez terminé, conseguí seguridad en mí misma, abrí mi clínica y paralelamente trabajé para otras instituciones. Estuve así bastantes años, ¿no? Hasta que ahora estoy con ella al 100%. Me sentía cada vez mejor, comprendía lo que me pasaba y era capaz de gestionar mi ansiedad. Hoy en día hay días en los que llama a mi puerta y quiere molestar, pero ya la conozco. Cuando viene la escucho y la calmo y sigo con mi día o con mi noche según cuando venga, ¿no? No molesta, la acepto. Así que te cuento todo esto para que sepas que sí que es posible salir de la ansiedad desde el conocimiento de ella, de la ansiedad, de qué es, de quién es, y desde el conocimiento de ti mismo y de ti misma. Uniendo estas dos cosas, podrás adelantarte a la ansiedad o permitir que un día te gane, pero que ya no te hunda. ¿Vale? Entonces, es eso, que quiero que te quedes con que es posible salir, quiero que te quedes con que no eres tú o la responsable o el responsable de tu ansiedad, ni muchísimo menos, que tu carácter te puede llevar a pensar o a acrecentar cierta sintomatología, pero que si aprendes de tu carácter, de tus pensamientos, de la regulación emocional, con ayuda, porque es muy difícil sola, ¿no? Pero con ayuda, si alguien te enseña, pues poquito a poquito vas a ver que tu carácter también puede ser tu gran aliado para vencer
esa ansiedad, con ese otro polo, ¿no?, que tenemos, como te explicaba antes, ese polo hiperexigente. Para unas cosas es un lastre, para otras es un beneficio. Hoy en día yo sé cuándo es un lastre y cuándo tengo que pararlo, y cuándo es un beneficio y tengo que permitirlo. Entonces, eso es lo que te decía antes, conocimiento tuyo, autoconocimiento puro y duro. Así que, de verdad, espero que te haya ayudado muchísimo mi historia, que puedas empezar a reconciliarte contigo mismo y contigo misma por sentir esto que sientes, porque no pasa nada, eres un ser humano. Espero que te haya gustado muchísimo el episodio de hoy, espero que te haya aportado mi historia. Si es así, házmelo saber, mándame un comentario, déjale un comentario en las notas del podcast, en carlotaserrapio.com/blog, en la última entrada. Déjame un comentario en las redes sociales, en Instagram @carlotaserrapio o en Facebook @carlotaserrapio psicología. Así como mándame si quieres un correo electrónico, un mensaje privado a info@carlotaserrapio.com, porque ahí te voy a escuchar, te voy a leer y te voy a ayudar lo máximo que pueda, no lo dudes. Y otra cosita más antes de irme, estoy con la segunda edición del taller de autoconocimiento centrado en miedos e inseguridades. Hoy creo que viene muy a colación por el tema de la ansiedad. Va a haber 10 plazas, va a ser el sábado 16 de mayo de 4:30 a 7:30 de la tarde. Y espero verte dentro. Tienes toda la información en las notas aquí del podcast, en carlotaserrapio.com/blog. Ahí lo tienes todo, así como en carlotaserrapio.com/talleres. Y nada, espero verte dentro. Si tienes cualquier duda, escríbeme que te la resolveré encantada. Un abrazo muy muy grande y nos escuchamos.